Bien, entonces en esta sesión de clases vamos a continuar trabajando con lo que es la programación orientada a objetos y todo lo relacionado a mecanismos de abstracción. Y entonces ya vimos cómo llevar el ejercicio del que teníamos de funciones del tiro parabólico a objetos. También el del consumo eléctrico, también ya lo llevamos a objetos. Ahora lo vamos a llevar de la serie de la función seno a objetos. Entonces lo que vamos a hacer es obviamente a crear un nuevo proyecto, Java Application, Java App, que le vamos a llamar series numéricas. Listo. Aquí está, series numéricas. Entonces ya saben, vamos a cambiar el nombre del paquete y la clase principal. Primero eso. Entonces el paquete de la lógica. Y la clase principal, que se va a llamar programa. Listo. Bien, también necesitamos la librería de lectura escáner. Bien, entonces vamos ahora a crear dentro de este paquete, dentro de este programa, en la carpeta de lo que es el paquete de la lógica, vamos a añadir otra clase que le vamos a llamar serie. Bien. Y aquí también vamos a añadirle la librería de lectura. Listo. Bien, y comenzamos. Vamos a comenzar ya de lo que teníamos la parte de proyectiles con el esquema básico. Es decir, vamos a tener nuestros datos miembro. Bien, luego vamos a tener aquí nuestras funciones miembro. Y entre ellos el constructor de la clase. Bien, entonces vamos acá. A ver, repasemos este. Bien, en este caso obviamente lo que teníamos aquí es una aproximación de la serie del seno de X mediante un método numérico a través de la serie de Taylor, que es una sumatoria. Entonces, obviamente, esta serie lo primero que hicimos fue convertirla de una serie infinita a una serie finita. Pues cambiamos todos los valores de n por i y el valor de infinito por, en este caso, n-1, porque la serie comienza con igual a 0. Si comenzase en 1, entonces sería hasta n. Necesitamos también el factorial de un número, entonces esta sería otra función que vamos a implementar dentro de la clase. Entonces la clase serie del seno y también del factorial de un número. Bien, entonces vamos a la sección de requerimientos de los datos. Y tenemos todos estas variables. De entrada, salida. Entonces estos vendrían a ser nuestros datos miembros, de acuerdo a esto. Entonces pasamos al programa. Entonces estos de aquí serían nuestros datos miembros. Entonces como datos miembros tenemos estos de aquí, shift-alt+F. Pero aquí obviamente hay que utilizar especificadores de acceso. Entonces aquí recuerden que los datos son privados. Pues los datos son privados y las funciones van a ser públicas, de acuerdo al principio de encapsulamiento. Bien, dentro de lo que son funciones miembro, entonces vamos con constructor sin parámetros. Entonces aquí vamos a definir una función pública que tiene el mismo nombre de la clase. No tiene ningún tipo
de retorno de dato. Es una función especial. En este caso, este constructor no tiene parámetros. Entonces aquí vamos a inicializar, bueno, renombremos los datos miembros. Entonces aquí le vamos a llamar member m sub n, n sub x, member, y m serie. Listo. Entonces a continuación inicializamos nuestros datos miembros. Como n es un long, le vamos a inicializar con 0L. X y series son flotantes, entonces les inicializamos con 0.0 F. Estos datos de aquí les inicializamos con 0.0 F. Listo. Pues ya tenemos la inicialización de los datos miembros en un constructor sin parámetros. Ya, bien, vamos ahora acá. Vamos a imprimir primero un mensaje de información, entonces esta función sí va a ir tal y como está aquí. Pero obviamente le vamos a quitar ya el static. Solo dentro de la clase principal se utiliza la instrucción estática. Listo. Déjenme ver que se están todavía conectando, compañeros. Ya. Bien, entonces aquí tenemos nuestra función imprimir mensaje información, que simplemente imprime el mensaje de serie del seno con 2 ítems, nada más. Bien, luego tenemos nuestra función de lectura de datos. Vamos a hacer una sola. Acá lo hicimos por separado, leer n y leer x. Ahora lo vamos a hacer en una sola función. Quitamos static, más f. Bien, aquí ya no necesitamos nada de esto. No necesitamos el objeto escaneo, sí. Bien, entonces aquí le pedimos al usuario que ingrese el número de términos. Entonces aquí vamos a utilizar m sub n, directamente el dato miembro. Ya, esta función va a ser un void porque no va a retornar ningún valor. ¿Ya? Entonces tenemos el objeto escaneo con el objeto de escaneo y la función nextLong, perdón. Leemos el valor de n, que es el número de términos. Y ahora venimos acá, vamos a leer el valor de x. Entonces aquí utilizamos el dato miembro m sub x. Listo. Entonces, con el objeto escaneo también vamos a leer el valor de un flotante que le vamos a asignar al dato miembro x, para leer el valor de x en grados, el ángulo de la función. Entonces aquí le vamos a llamar leer datos. Bien, entonces ya tenemos la función de leer datos. La función de convertir grados a radianes también vamos a necesitar. Y aquí le vamos a hacer algunas modificaciones. Primero va a ser un void, luego no va a tener parámetros, y aquí directamente en el dato miembro x le vamos a asignar el ángulo x convertido a radianes. Entonces multiplicamos por pi y le dividimos para 180. Entonces aquí convertimos el ángulo x de grados a radianes. Pues trabajamos con el dato miembro x. Aquí leemos en grados, acá le convertimos a radianes. Entonces miren, este es uno de los cambios que toca hacer. Esta función ya no tiene parámetros, como ustedes ven aquí. Acá sí, cuando trabajamos dentro de la clase programa.
Acá no hay parámetros. La función es un void. Eso quiere decir que no retorna ningún valor. Y directamente accedemos al dato miembro X, al cual le asignamos lo que tiene X en grados multiplicado ya por esta conversión que me da el ángulo X en radianes. Listo. Bien, vamos a usar también esta de aquí, el factorial. Esta también. Ya, el factorial también va. Bien, me voy a dejar sin comentarios. Entonces aquí, esta función sí, y le vamos a hacer que retorne un valor. Ya, le vamos a dejar igual con un parámetro, este sí le vamos a dejar con un parámetro porque aquí sí necesitamos enviar un valor, sí, un valor. Entonces esta función retorna un valor y también tiene un parámetro que es el valor de n. Aquí se calcula el factorial de n, este valor de aquí de n, y se retorna ese producto. Esto ya lo vimos también. Entonces en sí se mantiene la función con un parámetro. Bien, ahora vamos a la función de la serie del seno. Hasta acá. Bien, aquí sí le vamos a hacer algunas modificaciones. No, quitemos primero toda la parte de comentarios. Ya, pues ahora sí vamos corrigiendo. Primero quitamos esto de static, luego vamos a dejar como void. Esta función no va a tener parámetros. Entonces aquí vamos viendo. Necesitamos el contador y el acumulador de suma sum. Inicializamos con 0. No que optimicemos, directamente podemos inicializar también acá sum con 0 dentro del bucle for y ya no va esto. Esto además de la inicialización se hace una sola vez. Entonces aquí en este caso se inicializa con 0 y sum con 0. La inicialización solo se hace una vez, entonces queda bien aquí también inicializar el valor de sum. La condición mientras dice a menor o igual que n menos 1, entonces aquí es el dato miembro, es decir, m sub n. Y más, y acá en sum le asignamos lo que tiene sum más power menos 1 elevado a la i por power x elevado a la 2 por i más 1. Aquí igual x es el dato miembro, es nx. Y todo esto dividido para el factorial de 2 por i más 1. Está bien, entonces aquí llamamos a la función factorial, llevándose con este valor. Esta función no retorna ningún valor. Ya. Perdón. A ver, aquí sí le podríamos... Disculpe, ¿y por qué arriba sí retorna? Porque aquí estamos, mira, estamos calculando el factorial. Necesitamos enviar un argumento al parámetro de la función. Si tú le dejas así, te va a dar error, te va a decir, no hay esa función que... O sea, aquí te va a decir que la función factorial no coincide con los tipos de datos en los parámetros. Obvio, necesitas aquí enviar el valor de 2 por i más 1. ¿Quién va a recibir eso? ¿Sí? ¿Quién va a recibir? El parámetro n. Ya no es que tú estás haciendo esto en la llamada. Entonces, quien recibe este valor es el parámetro n. Entonces, esto es un argumento. Y esto es un parámetro. Entonces, aquí estás asignando a un parámetro
le estás asignando un argumento. ¿Ya? Entonces, si la función factorial no tiene parámetros, ¿cómo hago este cálculo? No hay cómo. O sea, hasta la idea, ¿no? Que, bueno, antes todavía, bueno, se maneja todavía hoy la mensajería, digamos que voy a utilizar serie entrega. Ya, entonces voy a serie entrega, ¿sí? Llevo el paquete, pero no hay, está abierta serie entrega, obviamente, pero no hay el señor o la señora que atiende. Entonces, ¿quién recibe mi paquete? ¿Quién recibe? Nadie. Entonces no puedo enviar. ¿Me entienden? Entonces, si la función factorial se necesita enviar un argumento, entonces ya la función implementada debe tener un parámetro para que pueda recibir un argumento, el parámetro. Entonces aquí el parámetro recibe un argumento. ¿Cuál valor? El valor de 2 por i más 1. ¿Quién recibe? El parámetro n. Y con n se calcula el factorial. Si no, no hay cómo. ¿Ya? Bien, en este caso también vamos a necesitar, como tenemos, miren, como dato miembro la serie dentro de la clase. Entonces, esta función de acá de serie del seno, en el dato miembro serie le vamos a asignar el valor de suma. Entonces ya no necesitamos retornar ningún valor. Claro, antes sí, obviamente aquí necesitábamos retornar el valor de sum. Ya, aquí sí, porque no trabajábamos con datos miembro. Pero si ya trabajamos con datos miembro, claro, n y x también eran parámetros. Acá ya no, porque n y x son datos miembros, son members, ¿sí? De la clase. Serie también es un dato miembro. Entonces, ¿qué le asigno aquí a serie? Directamente el valor de sum. Entonces ya no necesito retornar aquí un flotante. Ya no necesito. Directamente void serie 0. Entonces, esta función no tiene parámetros ni retorna ningún valor. Pero aquí ya trabajamos con los datos miembros. Donde está n es mn. Donde es x, mx. Donde se hacía el retorno de la función return sum, acá directamente el valor de sum se asigna al dato miembro serie. Lo que sí necesitamos llamar al factorial de un número, porque eso es lo que dice la fórmula. Pues aquí sí hay que respetar lo que dice nuestra fórmula de acá arriba. O sea, dice, mira aquí, les dice, ya, numerador, menos 1 elevado a la i, vamos viendo. Menos 1 elevado a la i, perfecto. X elevado a la 2 por i más 1. X elevado a la 2 por i más 1, obviamente el dato miembro x. Todo esto dividido para factorial de 2 por i más 1. Entonces aquí debe estar factorial de 2 por i más 1. ¿Sí? Entonces aquí la función factorial de ley tiene que tener un parámetro y retornar un valor. No hay otra opción. ¿Sí? Porque necesitamos hacer un cálculo matemático. ¿Sí? Entonces la serie seno se apoya de la función factorial, obviamente, pero factorial no puede quedar sin un parámetro. Puede haber una función sobrecargada. ¿Sí? Eso sí puede haber, por ejemplo, esta función. Ya, podría haber esta función. Que sea un void. Ya. Y aquí en serie le asignamos producto. Ya. Pues aquí sería el dato miembro m sub n. Y aquí el dato miembro c. Ya, también podríamos tener otra función, miren, sobrecargada del factorial, sin parámetros y que no retorna ningún valor. Aquí en este caso, en n trabajamos con el dato miembro n, y en serie le asignamos el valor del producto calculado. Entonces eso quiere decir que esta función nos va a servir para calcular un factorial específico, por ejemplo el factorial de 5. Ya, el factorial de 5, nada más. Pero necesitamos leer ese valor. ¿Ya? Entonces aquí podríamos también crear una función. Podemos llamarle aquí leer datos serie. Y vamos a crear otra que se llame en cambio
leer datos, sucesión. Sucesión. Entonces aquí solamente vamos a leer el valor de n. Las sucesiones son series numéricas, pero solo de números, ya no de funciones. Entonces, si quiero hacer 1 más 2 más 3 más 4 más 5, es una sucesión. Si quiero hacer 1 por 2 por 3 por 4 por 5, que es un factorial, es una sucesión. Si quiero hacer 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, es una sucesión. Solamente hay valores numéricos, números, solo hay números. No hay variables, ¿sí? Hay variables, en este caso, x es obviamente una variable, es la variable independiente. Entonces vamos a calcular y, que es la variable dependiente. Entonces estamos hablando de una función. Entonces ahí sí, esto es una serie, porque una serie depende del número de términos de la serie y del valor de x para calcular f de x, ¿sí? O y, que es la variable dependiente. En una sucesión no. Entonces vamos de una vez a utilizar esto para que vean cómo también podríamos tener dos funciones factoriales trabajando de diferente manera. La una de manera independiente para calcular el factorial de un número cualquiera dentro de una sucesión, y el factorial de un número con un parámetro y con un retorno de valor que me sirva para calcular en este caso la serie del seno. ¿Ya? Bien, ¿qué otra función nos va a faltar aquí? Nos está faltando la de impresión. Entonces, voy a copiarme el código de la función de impresión. Esta de aquí, copiamos el código. Bien, sí, falta más de f, perfecto. Bien, en este caso, esta función primero ya no es estática, solo es void, y ya no va a tener parámetros. ¿Por qué? Porque aquí vamos a directamente imprimir el dato miembro C. ¿Ya? El dato miembro C. ¿Ya? Esto podría ser para una serie, vamos a crear dos funciones igual, para una serie y para una sucesión. Pues aquí vamos a tener sucesión. Pues aquí vamos a ponerle en cambio, déjenme cambiar en español, sucesión. ¿Ya? Entonces esto me sirve para imprimir el valor de una sucesión, un grupo de números. Este en cambio para imprimir una serie que representa a una función, ¿sí? Es decir, un f de x. Ya, y nada más. Entonces veamos ahora sí cómo implementar esto. Ya, y ahora sí le van a ver, no igual el factorial, con un parámetro y también sin parámetros. Pues vamos a nuestro programa. Cerramos este vector parabólico. Ya, entonces aquí vamos a crear primero un objeto de tipo serie. Ya, obj serie, y con el operador new construimos el objeto y lo cargamos en la memoria RAM. En este caso llamamos al constructor sin parámetros. Vamos viendo desde aquí. Entonces llamamos al constructor sin parámetros, el cual inicializa los datos miembros con 0. Inicializa los datos miembros con 0. Bien, con este objeto luego llamamos, ya vamos a poner aquí vamos primero a calcular, por ejemplo, el factorial de un número. Aquí vamos a ponerle factorial de un número. Entonces con el objeto serie, punto, vamos a llamar a leer datos sucesión, nada más. Este leer datos sucesión, pongamos aquí igual, vamos a hacer de todo con mensajes. Imprimir y mensaje información serie, directamente la serie del seno. Y vamos a imprimir otro mensaje información, vamos a ponerle factorial. Entonces directamente mejor vamos a llamar a esta función, al factorial. Entonces aquí con el objeto llamamos al factorial.
Pues aquí hay que cambiar factorial de un número. Listo. Entonces el objeto serie llama a la función factorial, el cual imprime factorial de un número. Bien. Déjenme solamente poner acá un println. Ya. Bien, luego el objeto serie llama a la función leer datos sucesión. ¿Qué lee leer datos sucesión? Solamente n, es decir, el número de términos de la serie. Listo. Bien, luego de eso vamos a calcular el factorial. Punto, miren, ahora sí llamamos al factorial, sin parámetros. Entonces aquí llamamos factorial sin parámetros. N ya lo leímos en leer datos sucesión, n ya leemos, digamos el factorial de 5. Entonces n vale 5. Aquí calculamos directamente el factorial de 5 y el valor del producto le asignamos al dato miembro serie. Bien, luego de eso con el objeto serie llamamos a imprimir datos sucesión. ¿Ya? Entonces, ¿quién va a imprimir datos sucesión? Imprime la sucesión y el dato miembro serie, es decir, el valor calculado de la serie. Ya, veamos hasta ahí. Ya, bien. Ingrese el número de términos. 5. Inge, disculpen la pregunta. El que dice Ay, perdón. imprimir guión N, Estoy ¿eso mal. sí está bien? Espera un ratito. Aquí estoy mal. Espera un ratito. Aquí tengo que leer primero, imprimir un mensaje de información. Que es este de aquí. Ahí sí estamos. Ya, entonces primero imprimimos un mensaje de información. Ya que sería factorial de un número. Listo. Luego de eso leemos los datos de la sucesión. Es decir, leemos el valor de n. Luego llamamos al factorial de un número. Si ya tenemos n, en el factorial calculamos el factorial de n. Y el valor del producto le asignamos al dato miembro serie. Si ya tenemos serie, lo único que nos falta es imprimir la sucesión. Entonces, imprimimos aquí sucesión y el dato miembro serie. Listo. Bien, entonces veamos esto. Bien, Inge, una pregunta. ¿Qué pasa si es que le quitamos eso que dice System Out Print LN? ¿Cuál? SSD. Ah, es un intro nomás. Es un intro, no hace nada. Es porque después vamos a imprimir la serie del seno. Pues aquí, por ejemplo, ingreso el 5 factorial, ahí está. Sucesión 120. ¿Ya? Pues está bien. En este caso, obviamente, estamos trabajando con la función factorial, que no tiene parámetros ni retorna ningún valor. Directamente trabaja con el dato miembro n y con serie. Listo. Nada más. Bien, ahora vamos a ver, con este mismo objeto serie, vamos a llamar ahora a imprimir mensaje información de la serie del seno. Luego vamos a llamar a leer datos serie. Luego vamos a llamar a la serie del seno. Y luego vamos a llamar a imprimir datos serie. Y ahí también ahí podríamos dejar. Ya, entonces veamos esta, revisemos. El objeto serie, así como también puede calcular el factorial de un número, también puede calcular la serie del seno. Entonces aquí miren, este objeto se llama la función imprimir mensaje información serie del seno. Entonces está acá arriba. Imprimir información serie del seno. También puedes llamar a leer datos de la serie. Ya, leer datos de la serie.
en este caso, pongámosle de la serie trigonométrica, porque solamente una serie trigonométrica leemos el valor de un ángulo. Sí, vamos a ver esto, de la serie trigonométrica. Entonces aquí modifiquémosle el dato serie trigonométrica. Entonces en la serie trigonométrica leemos el número de términos y el valor de x, que es el ángulo en grados. ¿Sí? El valor de x, que vendría a ser nuestro ángulo en grados. Entonces aquí leemos n y x. Listo. X es el ángulo en grados. Entonces es una serie trigonométrica. Luego de eso llamamos a la función serie del seno. Serie del seno. Ah, una cosa nos está faltando. Convertir de grados a radianes. Ya, esta miren, seamos bien prácticos. El momento que después leemos aquí los datos de la serie trigonométrica, directamente aquí podemos llamar a la función convertir grados a radianes. ¿Ya? Entonces una función que se llama otra función. Entonces leer datos después de leer el valor de n y x en grados, obviamente, llamamos a convertir de grados a radianes. En este caso esta función no retorna ningún valor, entonces no retornamos ningún valor aquí. No tiene parámetros, no enviamos argumentos. Directamente al dato miembro x le asignamos el valor de x en grados y le convertimos a radianes. Eso quiere decir que este x ya lo calculamos o le asignamos el valor de x en radianes. Ya, listo. Entonces aquí ya tenemos leer. Ahora vamos a serie del seno. Serie del seno, después de la lectura y conversión de grados a radianes, serie del seno, ya, esta de aquí, calcula lo que dice la fórmula. Entonces ahora sí retornemos nuevamente. Disculpen que haga hincapié en esto de la fórmula, ¿no? Pero hay que respetar lo que dice la fórmula. La fórmula dice sumatoria, entonces vamos aquí. En sum le vamos a asignar sum más un valor. ¿Cuál es ese valor? Numerador, menos 1 elevado a la i por x elevado a la 2 por i más 1. Entonces aquí más power menos 1 elevado a la i por power x elevado a la 2 por i más 1. Bien, numerador. Dividido para denominador. Aquí sí hay que respetar lo que dice esto. Factorial de 2 por i más 1. Pues aquí llamamos a la función factorial llevándose 2 por i más 1. Pues esta función sí tiene parámetros. Pues aquí mandamos, esta es la llamada a la función. Este argumento pasa a este parámetro. ¿Cuál? N. Y calculamos el factorial de n dependiendo del valor de i. Listo. ¿Y qué retornamos? Esta función sí retorna un valor flotante. Retornamos el producto. ¿Quién recibe? El valor de sum, el acumulador, porque aquí estamos haciendo el cálculo de toda la serie. Una vez que tenemos sum, el valor de sum le asignamos a el dato miembro CG. Por eso es que esta función ya no retorna ningún valor. Obviamente aquí, el bucle for va desde igual a 0. Desde igual a 0, sum inicializamos con 0 la primera vez. Mientras aquí, i sea menor o igual que n menos 1. Entonces, mientras i sea menor o igual que n menos 1, i más más. Entonces, obviamente estamos respetando lo que dice aquí la fórmula. Recuerden, lo único que entiende la computadora son fórmulas matemáticas. De ahí que si ustedes quieren, por ejemplo, calcular la integral de una función, la derivada de una función, una ecuación diferencial, todo eso se tiene que hacer con métodos numéricos, es decir, fórmulas matemáticas. ¿Sí? Eso igual, tienen toda una materia luego que se llama métodos numéricos, donde aprenden a pensar como la computadora. Sí, porque eso es lo único que entiende la computadora. Fórmulas matemáticas. La computadora no deriva, no integra, no resuelve ecuaciones diferenciales. Solo el ser humano, porque es inteligente, es el único ser inteligente del planeta. Sí, y en menor grado también reconozcamos los animales, y también se habla de que también las plantas tienen su nivel de inteligencia. Pero hablemos del más inteligente del planeta, es el ser humano. ¿Ya? Las máquinas de por sí son tontas, entonces lo único que entienden son fórmulas matemáticas. La inteligencia artificial, que también es una materia muy interesante, es una especialización, lo que se hace es simular el pensamiento humano a través de la computadora.
Pero ¿quién programa la inteligencia artificial? Sigue siendo el humano. No es que la computadora se autoprograma, se autoproclama inteligente. No, no es así. El ser humano es el que programa, es decir, nosotros. Bien, y con esto completamos esta función, la llamada a la función serie del cero, como ustedes ven aquí. Pues va nuestro bucle, el valor del acumulador, la llamada al factorial. En este caso llamamos al factorial con un parámetro y retornamos un valor, que no tiene nada que ver, ¿no?, con este de acá del factorial, que no tiene parámetros y no retorna ningún valor. Esto es para otro cálculo. Esto es solo para el factorial de un número. En cambio, esta función sí nos sirve para calcular el factorial, pero con argumentos, con un argumento, y retornar un valor. Bien, luego de eso llamamos a imprimir datos serie, e imprimimos, llamamos a esta función que imprimimos serie, dos puntos serie, el dato miembro serie. Vamos a probar. Ingrese el número de términos. Miren, estamos en el factorial de un número. Sí, estamos aquí. 5 factorial, listo, 120. Ya se hizo todo este cálculo. Vamos ahora a la serie del seno. Ingrese el número de términos, 10. Ingrese el ángulo, 30 grados. Serie 0,5. Perfecto, está bien hecho. ¿Ya? Bien, veamos cómo reutilizar algunas de estas funciones en otra serie. Por ejemplo, vamos a ver, ya, en el capítulo 2 teníamos también la serie del número e a la x. Busquémosle e a la x. Aquí está. Ya, entonces vamos a ver la serie exponencial y igual a e a la x aproximado mediante esta serie de Taylor. Ya, entonces miren aquí. De entrada, aquí necesitamos el número de términos, nuevamente n y x. Pero x ya no son grados, entonces vamos a crear aquí. Primero esto de aquí, copio, coloco 2 intros más. Bien, y ahora sí, como tenemos leer datos, series trigonométrica, vamos a leer una serie que no sea trigonométrica. Pues aquí leemos, ingrese el número de términos, ingrese el valor directamente de x, un x cualquiera. Aquí ya no convertimos de grados a radianes, es un x cualquiera. Y leemos aquí el valor de x. Entonces, esto me sirve para cualquier serie que no sea trigonométrica. Le pedimos al usuario que ingrese el valor de x, que es la variable independiente. Y aquí con x, con dato miembro x y el objeto escaneo leemos un valor. Listo. Nada más. Entonces esta nos sirve. Ya, entonces vamos viendo con el objeto. Entonces el objeto serie. Primero vamos a imprimir un mensaje de información. Ya, entonces vamos a crear una función más que sea la serie número e. Número e. Pues aquí la serie del, cambio español, del número e. Vamos a representar este de aquí, e a la x del número e. Déjenme donde tengo aquí el circunflex. Ahí está. Serie del número e a la x. ¿Sí? O de la función, pongamos. De la función, cambiamos a español. De la función y igual e a la x. Entonces ahora vamos a aproximar esto. Y igual a e a la x. Entonces, serie de la función y igual e a la x. Entonces esta es la serie del número e. Así se conoce, es la serie del famoso número de Euler, ¿no?
en honor a Leonardo Euler, uno de los mayores y mejores matemáticos de la historia de la humanidad. Listo. Entonces vamos acá con este objeto, acá, a imprimir mensaje de información. Entonces vamos a colocar primero control X acá. Entonces el objeto serie llama a la función imprimir mensaje de información serie número n. Se imprime esto, serie de la función y igual e a la x. Luego el objeto serie llama a leer datos serie. Vamos a leer una serie que no sea trigonométrica, entonces leemos n y x, un valor x cualquiera. Acá x está en grados y luego le convertimos a radianes. Eso es para una serie trigonométrica. Ya. Bien, luego de eso vamos a calcular el valor de la serie del número e. Entonces voy a utilizar esta función de acá. Voy a reutilizar. Control C. Ya, serie número e. Ya, la sumatoria vamos viendo acá. Aquí sí obedece otra fórmula. Veamos la fórmula general, que sería esta de aquí. Tenemos una sumatoria, el bucle for, desde igual a 0 hasta n-1. Esto no cambia, desde igual a 0, sum inicializamos con 0, que es del acumulador, mientras i sea menor o igual que n-1 y más, que de igualito. En sum le asignamos ¿qué cosa? Numerador, x elevado a la i. Entonces aquí vamos a colocar x elevado a la i, lo que dice la fórmula. Aquí tenemos este paréntesis de aquí y este de acá. Entonces miren aquí, numerador, x elevado a la i. Ya vamos así en nivel de estudiantes, veamos entonces esta parte. X elevado a la i. Es lo que dice nuestra fórmula. Numerador. Y en el denominador factorial de j. A ver, de aquí sería. Ah, ya. El factorial, miren aquí. Esta no sirve. De i factorial. Directamente i factorial. Es decir, llamamos a la función factorial llevándose el valor de i. Entonces, factorial llevándose el valor de i. Ya, eso es lo que está en la fórmula aquí. Entonces, numerador, x elevado a la i. X, el dato miembro x elevado a la i. Perfecto. Denominador, i factorial, es decir, el factorial de i. Pues aquí llamamos al factorial de i. ¿A qué función obviamente vamos a llamar en este caso? Es a la de acá. Pero acá tenemos, sí, otra llamada. Factorial de i. ¿Quién recibe i? N. Entonces el argumento i recibe el parámetro n. Entonces igual aquí tenemos un parámetro y un argumento. Este valor de i se envía al parámetro de la función factorial que es n. Entonces n recibe el valor de i. Listo. Calculamos este n factorial en función de i. Retornamos el producto. ¿Quién recibe ese valor? ¿Sí? La llamada de esta función, que en este caso lo hacemos en la fórmula de sumatoria del acumulador. Entonces directamente se hace este cálculo. Luego el valor de sum, después de que acaba de hacerse el bucle for, el valor de sum le asignamos al dato miembro serie. ¿Sí? Algo parecido como la serie del seno. Y de ahí imprimimos, llamamos a la función imprimir dato serie. Entonces con el objeto serie llamamos a imprimir dato serie. Y eso es todo. Ya, entonces vamos a ver aquí. Aquí teníamos un ejemplo. Ya veamos, por ejemplo, con
10 términos y 1 debe salir 2.7182. Vamos a ver eso. Guardamos. Corremos. Entonces, primero calculamos el factorial de un número. Entonces, estamos aquí. Ingresamos. ¿Cuántos términos? El factorial de 5. 120. Luego estamos acá. Ahora vamos a la serie del seno. Ingresa el número de términos 10, el ángulo en grados 30, serie 0.5. Ahora vamos a la serie de la función y igual e a la x. Ingresa el número de términos 10, valor de x1, ahí está. A ver, esperen un ratito. ¿Qué pasó aquí? Serie. Me faltó obviamente llamar con el objeto serie a la función serie del número e. Me olvidé eso. Entonces ahora sí. Leemos los datos de la serie, llamamos a la función serie del número e y luego imprimimos los datos de la serie. Entonces ahora sí, calculen, veamos otra vez. Primero, factorial de un número, 5, 120. La serie del seno, 10 términos, 30 grados, 0.5. El número de términos, ahora vamos al número e. 10, el valor de x1, ya está. La serie es 2.7182.817, que es el mismo valor de acá. Entonces miren cómo esto de los mecanismos de abstracción, la programación orientada a objetos, nos permite reutilizar funciones, nos permite organizar mejor la información, ¿sí? Y el programa. Entonces miren, aquí tenemos todo lo que sea de series, va a estar aquí. ¿Sí? Miren, está el factorial de un número, ¿sí? Está la serie del seno, la serie del número e. Por ejemplo, podríamos también la serie, podríamos tener, mira, series Taylor más Wikipedia. Déjenme ver quién es el día ahora. Mary Tarp. Es Mary Tarp. Wow, alguna investigadora famosa. Bien, entonces vamos acá, series Taylor. Ya, entonces miren aquí, hemos calculado la serie del número e. Ya también la serie del seno. Miren, ahora podemos calcular también la serie del coseno. Miren esta otra forma. Sí, esta serie de aquí. Ya, la serie del coseno. Pues simplemente hay que añadir aquí otro mensaje de información. Serie coseno. Y aquí estaría coseno. Serie del coseno. Listo, mensaje más información. Y al leer datos de la serie trigonométrica nos va a servir. Reutilizamos esta función. Factorial con un parámetro también nos sirve. Ya voy a copiar la serie del seno y le voy a hacer a modificar. Sería serie ahora del coseno. Y veamos lo que dice la fórmula. Ya, menos 1 elevado, ya saben, la n cambia por i. Menos 1 elevado a la i. Menos 1 elevado a la i por x elevado a la 2, n sería 2i, a la 2i. X elevado a la 2i. O sea, queda solamente así. Sobre, miren aquí, factorial de 2, n sería 2i, factorial de 2i. Factorial de 2i. Miren eso, lo que dice la fórmula. Y aquí la ventaja es que igual va desde n igual a 0 hasta infinito. Entonces aquí sería desde i igual a 0 hasta n menos 1. Desde igual a 0 hasta, mientras i sea menor o igual que n menos 1 y más. Sum inicializamos con 0. Esto queda igualito, ¿no? Estamos inicializando el acumulador con 0. Y luego en sum le asignamos un más un valor. ¿Cuál es el valor? Veamos aquí. Numerador, menos 1 elevado a la n. N es i. Menos 1 a la i por
x elevado a la 2n, 2 por i, x elevado a la 2 por i, dividido para denominador, factorial de 2 por n, que sería 2 por i, factorial de 2 por i, y listo, ahí está, ¿sí? Nada más. Entonces, sería la serie del coseno. Entonces ya podemos implementar también acá la serie del coseno. Entonces voy a copiar la serie del seno. Entonces aquí información, serie, coseno. Leer datos de la serie trigonométrica va igualito. Aquí la serie del coseno. E imprimir datos de la serie. Listo, entonces miren aquí. Estamos reutilizando la función leer datos de la serie trigonométrica. Porque leemos igual n y x, que es el ángulo, convertimos luego x a radianes. Y también la de imprimir datos de la serie, que es el resultado. Solo cambia la serie del coseno y la impresión del mensaje de información. Veamos eso. Factorial de un número, quiero el factorial de 5, 120. Serie del seno, número de términos 10, 30 grados. Serie del coseno, número de términos 10, ingrese 30 grados, nos debe salir 0.866, está bien. Coseno de 30 es 0.866. Está bien calculado, miren. ¿Sí? Aproximado numéricamente. ¿Ya? Ingresa el número de términos. Esto es ya para e a la x. 10 términos, 1. 2.718281. Entonces miren cómo los objetos nos permiten organizar de mejor manera la información. Esto solo con funciones si hubiese sido un poquito más largo. Y que, a ver, que mando parámetros, que retorno parámetros. O sea, ¿me entienden? Entonces, es un poco, los objetos nos permiten facilitar la programación. Pues ya no tenemos que enviar tantos parámetros, retornar tantos valores, ¿sí? Solamente donde necesitemos. Obviamente aquí, la serie del seno, del coseno también utiliza, miren, la función de factorial, pero con 2 por i, que es lo que dice la fórmula. Factorial de 2n, es decir, 2i, factorial de 2i. Entonces, aquí llamamos, miren, a factorial de 2i. Aquí en este caso, n recibe el valor de 2 por i. Pues nuevamente tenemos parámetro argumento. Listo. Entonces miren eso. Entonces, ¿cómo esta función factorial me sirve? Para un montón de cálculos de varias series, obviamente, donde intervenga el factorial. Como la serie del seno, del coseno, la serie del número e. En todos esos casos necesitamos enviar un argumento a un parámetro y retornar un valor calculado que es el factorial, ¿sí?, solicitado, ¿sí?, en función de ese parámetro, en este caso es n. ¿Ya? Entonces miren eso. Entonces, ahí está la función, la serie del coseno. Y ahí podemos ir calculando una serie de funciones. Bueno, hay algunas que son un poco complejas, ¿sí? Bueno, estoy haciendo un paper justamente de la secante, de la cosecante, de la tangente que utiliza los números de Bernoulli. Y los números de Bernoulli se pueden obtener mediante también funciones, se pueden obtener unas soluciones mediante arreglos, que es la clásica, la común, planteada por, ¿sí?, el japonés Yakahamada, ¿sí? Y yo estoy trabajando en una solución propia mía, ¿sí?, basada en recursividad híbrida, ¿no? Entonces eso espero publicar el próximo año, a ver si que ya salgan las... Bueno, ahorita se cerraron las publicaciones, entonces espero publicar para el próximo año, igual en algún cuartil, ¿no? Porque es un trabajo bastante interesante, esto de aquí. Esta es una de las más complicadas. Esta obviamente la solución más práctica, la de Yakahamada, es con arreglos, ¿sí? Incluso está en Wolfram Math y también en algunos sitios de matemáticas, ¿no?, con arreglos, pero no es la más óptima. Ya, pues igual arreglos vamos a ver luego. Entonces una opción es trabajar con arreglos. Estas de aquí ya son más complejas.
donde están los números de Bernoulli, los números de Euler, se trabajan con arreglos. Sí, es una solución. Pero también se puede trabajar con recursividad libre. Bien. Ya, entonces, con esto terminamos este de las series numéricas. Bien, vamos a ver otro. Ya, por ejemplo, teníamos en el capítulo 2, veamos primero la función cuadrática, que de eso va el proyecto también, les voy a indicar. Ya, vamos acá, la función cuadrática. ¿Se acuerdan de esto, no? La función cuadrática está de aquí. Obviamente necesitamos, en función del valor del discriminante, ver si las raíces son reales, si hay una sola raíz o son imaginarias. ¿Ya? Bien, entonces teníamos nuestro programa. Todo aquí dentro, en este caso del void main. Ya, pues vamos ahora a separar con objetos. Bien, aquí sí ya me dio el trabajo de tener todo listo acá. Save. Pues vamos acá. Ahí está. Función cuadrática. Listo. Ya, función cuadrática. Bien, entonces vamos viendo esto de aquí. A ver, pongan atención, por favor. Ya igual esto ya les voy a subir algo. Les voy a mandar por correo los programas comprimidos, ¿no? Ya les voy a enviar después de clases. Bien, entonces aquí tenemos... ¿Las clases grabadas están grabadas? Sí, ya les voy a... Hoy termino de configurar las aulas virtuales, ¿sí? Que como no he estado utilizando, entonces me han bloqueado. Entonces ya me solicité que me desbloqueen y ya me habilitan. Espero que hoy me dijeron que me habilitaban. Ya, entonces pierdan cuidado, ya el miércoles ya tienen todo. ¿Hecho? Sí, mil disculpas, ténganme un poquito de paciencia, que es plataforma nueva. Antes trabajamos con Educativa, ahora se les ocurrió trabajar con Moodle, pero bueno, toca respetar y cumplir, ¿no? Ya, entonces sigamos, por favor, a ver. Déjenme, ahora vamos a este ejercicio. Bien. Entonces vamos viendo, función cuadrática. Ya, quiero que le pongan atención aquí. En la función cuadrática tenemos los coeficientes numéricos a, b y c, x1, x2, x real imaginario para las raíces y el discriminante. Entonces todos estos de aquí pasan a ser datos miembros. Sí, pasan a ser datos miembros. Entonces tenemos a, b, c y el discriminante d. Usamos el prefijo m para indicar que es un member data. Entonces tenemos a, b y c y d. Entonces estos serían nuestros datos miembros. Los tres coeficientes y d. Bien, ahora vamos a ver un concepto más. Ya, lo que se refiere a propiedades y descriptores de acceso. Getters y setters. Ya, ¿qué es esto? Ya. Son funciones especiales que se utilizan para manipular los datos miembros de la clase utilizando objetos y funciones. La función set se utiliza para asignar un valor a un dato miembro y la función get retorna el valor del dato miembro. Ya. Igual, nuevamente, el objeto puntero dis tiene una referencia actual del objeto con el cual se está trabajando. En este caso, el dis pertenece a la clase función cuadrática, ya, porque aquí vamos a tener en nuestro programa principal. Vamos desde acá. Ya, vamos a tener aquí el objeto función cuadrática. Ya, el objeto función cuadrática. ¿Sí? Este de aquí. Bien, entonces cuando creamos el objeto, obviamente, se inicializan los datos dentro del constructor sin parámetros con 0. Pero además de eso, podemos también tener getters y setters. Ya, entonces miren aquí. Colocamos get a y retornamos el dato miembro a. El set a, en cambio aquí miren, esta función, ya, el get a no tiene parámetros, pero retorna un valor, que es el dato miembro a. Ya, el set a no retorna ningún valor, pero recibe un parámetro, recibe un argumento en el parámetro, que es el parámetro a, y este valor de a le asignamos al dato miembro ma, o con dis.ma. Pues aquí también pudimos haber puesto dis.ma, ¿ya? Sí, m sub a, entonces dis.m sub a. Y acá en dis.m sub a asigne el valor del parámetro a. Con dis o sin dis, no hay problema.
Vamos con getB. Esta función retorna un flotante, entonces aquí retornamos el valor dis.m sub b, que es el dato miembro b, o directamente m sub b, como ustedes quieran. El set b, este es un void, recibimos aquí un argumento en el parámetro de la función que es b, y el valor de b le asignamos a dis.m sub b, que es el dato miembro b, o sin dis, también no nos da problemas, si no colocamos dis, ya, tendamos a usar también dis. Luego tenemos, miren, getC, en este caso, C retorna un flotante, entonces retornamos aquí dis.m sub c, el dato miembro c. Luego tenemos setC. Este de aquí es un void, no retorna ningún valor y se asigna el valor de un argumento al parámetro c, donde el valor de c se asigna al dato miembro dis.m sub c. Luego tenemos getD para el discriminante. Aquí retornamos el valor del dato miembro del discriminante con dis.m sub d o return m sub d. Y acá tenemos setD. Este es un void, no retorna ningún valor y aquí asignamos un argumento a este parámetro d mayúscula, el cual se asigna a dis.m sub d, que es el dato miembro del discriminante. Ya, entonces ya vamos a ver ahora para qué sirve esto. Bien, en el constructor nosotros podemos hacer la inicialización de datos directamente accediendo a los datos miembros, como ustedes ven, asignándole al dato miembro A 0, a B0, a C0 y a D0, o también miren con getters y setters. En este caso, como vamos a asignar, tenemos que usar los setters. Los getters es cuando vamos a retornar un valor. El set es cuando vamos a asignar. Entonces aquí miren, usamos set, llamamos al set A llamándose el valor de 0, entonces es como decir en A asigne 0. Set B llamándose 0 es como decir en asigne 0 a B. Set C asigne 0 es como decir en el 0 asigne en C. Y set D 0 es como decir el 0 asigne en D, en el dato miembro D, que es el discriminante. Entonces cualquiera de las dos opciones son válidas. Voy a dejarles con getters y setters. Bien, luego de eso, tenemos aquí la función cuadrática, llama a imprimir mensaje información. Mensaje información es un void, no retorna ningún valor, y aquí imprimimos raíces de la ecuación cuadrática con dos inputs. Luego de eso, el objeto, función cuadrática, llama a leer datos. Leer datos, ya vamos acá. Tenemos nuestro objeto escaneo con el sistema de entrada y aquí vamos leyendo coeficiente por coeficiente. El coeficiente A con el objeto escaneo y el dato miembro A. B con el objeto escaneo y el dato miembro B. C con el objeto escaneo y el dato miembro C. O también pudimos haber utilizado los setters. Miren esto. ¿Ya? Los setters. Pues en lugar de esto, setters. Entonces aquí, set, llamamos al set de A, y aquí ¿qué mandamos? ¿Cuál es el argumento que enviamos al parámetro? Lo que tiene el objeto escaneo.onExploit. Miren eso. Luego acá miren, eso es, reemplaza en dato miembro m sub asigne escaneo.onExploit. Luego vamos a leer el coeficiente B. Antes, ¿cómo hacíamos? En el dato miembro B le asignábamos el objeto escaneo.onExploit. Ahora lo vamos a hacer con el setter B. Entonces, en set B mandamos el objeto escaneo.onExploit. Esto reemplaza esto. Y antes, para leer el coeficiente C le asignamos el objeto escaneo.onExploit. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Set C. Entonces mandamos el objeto escaneo.onExploit en el C. Entonces, miren aquí. Como ustedes ven, los setters sirven para asignar valores y los getters para retornar valores. Esto es más bien en cálculos matemáticos. Ya vamos a ver eso. Bien, luego de eso ya tenemos la función de lectura. Ahora vamos a validar la función. Ya, vamos a validar la función. Ya, esta función va a retornar un valor de tipo booleano. Miren aquí. Pues tenemos una variable local llamada validar.
esta variable recibe el valor que retorna la función validar, función llamada por el objeto función cuadrática. Vemos esta de aquí. Validar función. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a ver si el discriminante es igual a 0. Si es igual a 0, perdón, vamos a ver si es que el valor de A, el coeficiente A, es igual a 0. O sea, vamos a ver si es que existe la función. Pues aquí, de acuerdo a esto, vamos a ver si A es igual a 0, entonces la función es una función lineal. Pero si es diferente de 0, es una función cuadrática. Vamos a validar la función. Entonces, si el coeficiente A es igual a 0, retornamos true. Entonces, es una función lineal. Entonces, miren, retornamos un valor booleano. Entonces, una función miembro también puede retornar un valor. Y si es diferente de 0, retorna false. ¿Ya? Entonces, aquí, este valor de retorno se asigna en la variable validar. Entonces, el objeto llama a la función validar, pero esta función retorna un valor booleano. Miren eso. Pues, alguien tiene que recibir ese valor booleano. ¿Quién recibe? La variable validar. ¿Sí? Que está declarada dentro del void main. Bien, otra manera hubiese sido utilizando getters. Ahora sí, getters. Pues, ¿cómo hubiese sido esto? ¿Ya? Si el getter de A, el valor que retorna A, es igual a 0, retornamos true. Caso contrario, retornamos false. Entonces aquí vemos el getter de A, está acá arriba. ¿Qué retorna? El valor de A. Sí, entonces esto es como decir si A es igual a 0. Y aquí ya depende de ustedes, si quieren utilizar getters y setters o directamente los datos miembros. Yo en lo personal prefiero utilizar directamente los datos miembros, que es más fácil, ¿no? O sea, es decir, esta instrucción de acá. Solo cuando estoy en una clase externa como el programa, sí, la funcionalidad que tienen los getters y setters es muy alta. ¿Por qué? Porque me permiten acceder a los datos miembros a través del objeto, pero utilizando estas funciones especiales, getters y setters. Ya, entonces, para eso sirven estos getters y setters, fuera de la clase, para que el objeto acceda a los datos a través de estas funciones. Sí, porque en sí, directamente el objeto no puede acceder a los datos miembros. Eso ya lo vimos. Pero sí a través de funciones. Entonces, para eso están los getters y setters. Ahí sí sirve. Pero de ahí, para hacer todos estos de aquí, estos cálculos, yo prefiero basarme en los datos miembros. Directamente accedo a los datos miembros. ¿Sí? Para no confundirme si uso el get, si uso el set. ¿Me entienden? Entonces, igual ahorita estamos viendo la teoría de todo esto. Y entonces aquí retornamos el valor de verdadero si A es igual a 0 o false si es igual a, es diferente de 0. Entonces aquí tenemos, si A es igual a true, entonces aquí vamos a tener una función lineal. Caso contrario, vamos a tener una función constante. Y si validar es igual a false, entonces tenemos una función cuadrática. Miren eso. Y ahora sí vamos por partes. Ya. La siguiente parte. Ya, esto vamos viendo el código fuente, ¿no? Porque estamos basándonos en el código fuente anterior. Es decir, estamos haciendo esto de aquí. Si A es igual a 0, ya esto ahora lo hacemos con la función validar. Si validar es igual a true, entonces en ese caso tenemos que ver si B es diferente de 0. Ya, entonces ahora sí vamos acá. Miren, el objeto función cuadrática llama al getter de B. Llama al getter de B. ¿Cuál es el getter de B? Aquí sí no hay otra opción. El getter de B es este. Retorna el valor de B, que ya lo leímos. Si el getter de B es diferente de 0, entonces la función es lineal. Pero si es igual a 0, la función es constante. Entonces miren, aquí sí se ve el poder de los getters y setters. Tenemos una clase externa que es programa,
Y el objeto no puede hacer esto. Lo que les voy a anotar no hay cómo hacer. O sea, yo no puedo hacer esto. Que el objeto acceda al dato miembro B. No, eso no hay cómo hacer. Sí. Es más, me dice aquí. O sea, B es un dato privado. O sea, tenga cuidado, me dice. O sea, ¿qué está haciendo? Y entonces esto no hay cómo hacer. Pero sí, ¿qué puedo hacer? Que el objeto llame a una función pública. En este caso, a una función que retorna el valor de B. Ah, miren, retorno el valor de B. Entonces, como retorno el valor de B, pregunto si ese valor retornado es diferente de 0. Si es diferente de 0, es como hacer esto de aquí. Si B es diferente de 0, entonces la función es lineal. Entonces vamos a calcular esto, x igual a menos c dividido para B. Ah, entonces la función, si B es diferente de 0, la función es lineal. Entonces vamos a función lineal. Pues gracias a este getter tenemos el dato miembro B. Si B es diferente de 0, la función es lineal. Vamos acá. Esta función retorna directamente, bueno, no retorna ningún valor, pero hace el cálculo de x. Entonces en x le asignamos menos c dividido para b, que es lo que antes teníamos, miren. En x le asignamos menos c dividido para b. Ahora utilizamos datos miembros. Menos c dividido para b. X es una variable local, entonces no necesitamos que esta x sea un dato miembro de la clase función cuadrática. No es necesario. Pero también lo podrían poner como dato miembro, ¿no? No hay ningún problema. Este x también pudo haber estado acá arriba como dato miembro, sí. Entonces ahorita estoy optimizando, entonces prefiero que x sea una variable local. Entonces declaramos x, calculamos x que es igual a menos c dividido para b, e imprimimos el valor de x que es de la raíz de la ecuación lineal. Es decir, bx más c. Bx más c, la raíz es menos c sobre b. X. Listo. Eso es cuando la función es lineal. Caso contrario, eso tenemos acá. Caso contrario, eso quiere decir que b es igual a 0. Cuando b es igual a 0, la función es constante. Ah, entonces, ¿qué pasa aquí? Si el getter de b me retorna diferente de 0, es función lineal, pero si es igual a 0, vamos al else y llamamos con el objeto función cuadrática función constante. ¿Qué hace función constante? Simplemente imprime la función es una constante cuya ecuación es y igual a c, al dato miembro c. O también hubiésemos utilizado el getter de c, es decir, otra opción hubiese sido la siguiente. Ya, voy a comentar esto. Ya, voy a comentar esto. Y otra opción hubiese sido llamar directamente aquí a get de c. Miren eso. Entonces, ¿qué hace el get de c? Retorna el valor de c. Vamos a ver get de c. Retorna el valor de c. Miren esto. Retorna el valor de c. Entonces, aquí le estamos retornando el valor de c. O directamente imprimo el valor de c. Yo en lo personal ya les digo, o sea, como programador experto que soy, prefiero en lo posible utilizar siempre datos miembros. Ya cuando estoy en una clase externa y me veo obligado, ya no hay otra opción. Tuta, getters y setters. Ya, no hay otra opción. Como este caso, aquí no hay otra opción, porque no hay cómo hacer esto. No puede el objeto acceder al dato miembro porque es privado, y es más, aquí me dice. O sea, ¿qué está haciendo, señor? Ya. Entonces, no hay otra opción. Pero en lo posible, traten mejor de utilizar datos miembros. Ahorita por la teoría también podemos ver otra opción utilizando getters y setters. ¿Ya? Acá también pudimos haber utilizado getters y setters, por si acaso, ¿no? O sea, es decir, aquí y se le hubiese complicado la fórmula. Ya, hemos tenido directamente el getter de C y el getter de B. También es válido esto. Ya, entonces aquí retornamos el valor de C dividido para retornamos el valor de B. O sea, el getter de C menos C dividido para el getter de B. O directamente C dividido para B. Yo prefiero esto. Ya, vamos a dejarle ahí. Para que vean que sí funciona. Ah, y aquí igual, bueno, aquí en este caso es X, es una variable local.
Bien, ahora vamos al otro caso. Aquí teníamos así. Caso contrario. Claro. Si A es igual a 0, es una función lineal. Pero si A es diferente de 0, el else. Vamos acá. La función es cuadrática. Entonces miren aquí. El objeto se llama función cuadrática. Pues vemos función cuadrática. Función cuadrática. Esta sí tiene todos los cálculos de aquí. Todos estos cálculos. Pues aquí viene, obviamente hay que ver si el discriminante es igual a 0. Pues primero, obviamente, aquí tenemos como variables locales, miren, aquí se amerita tener x1, x2, x2, real e imaginario. Lo que antes eran variables del programa principal, ahora estos de aquí, sí, x1, x2, real e imaginario son variables locales de la función cuadrática. Entonces, esta es una manera también de ahorrarme código, ¿no? Obviamente, trabajando con variables locales, no sobrecargando todo a los datos miembros, a la clase. Ahora, también pudieron haber sido estos datos miembros, no hay ningún problema. Si a ustedes se les hace más fácil colocar todos estos datos de aquí como datos miembros, háganlo. Igual no les va a dar ningún error. Hay que tener cuidado cómo manipular los datos nomás. Nada más, ¿ya? Bueno, que se satura un poco más la memoria, sí, pero es lo de menos. ¿Ya? Pues también estos pudieron tranquilamente haber sido datos miembros. Pues tenemos x1, x2 real e imaginario. Luego de eso llamamos aquí al cálculo del discriminante, porque esto de aquí, el discriminante es de esta fórmula. Pues vamos a calcular el discriminante. Discriminante, ¿qué hace el discriminante? El discriminante es un void, no retorna ningún valor, no tiene parámetros y hacemos en b, le asignamos b al cuadrado menos 4ac. Si ustedes ven es la misma fórmula de acá, pero con datos miembro. Discriminante es igual a b cuadrado menos 4c. Y ahora sí viene lo que tenemos acá. Si el discriminante es mayor que 0, igual a 0 y diferente de 0. Entonces, pero con datos miembro. Si discriminante es mayor que 0 con dato miembro, las raíces son reales y aquí miren, x1 es igual a menos b más raíz cuadrada del discriminante dividido para 2 por a, que es lo que está aquí, ¿no? Pero aquí los de estos son datos miembro. B es datos miembro, es un member, el discriminante es un member y el a es un member. x2 menos b menos la raíz cuadrada del discriminante dividido para 2 por a, donde b, d y m y a, son datos miembros, members. Y de ahí imprimimos x1, x2, igual esto lo teníamos también hecho. Caso contrario, si el discriminante es igual a 0, aquí miren, vamos a este otro caso. Existe una sola raíz real. x1 es igual a menos b dividido para 2 por a, y x2 es igual a x1, e imprimimos x1 y x2. Listo. Aquí trabajamos con datos miembros. Y veamos cuando el discriminante es menor que 0, las raíces son imaginarias. Entonces hay que sacar la parte real y la parte imaginaria. Entonces aquí trabajamos con estas variables locales. Es decir, con real y con imaginario. Si el discriminante es menor que 0, entonces real es igual a menos b dividido para 2 por a. E imaginario es igual a la raíz cuadrada del valor absoluto del discriminante, recuerden esto, dividido para 2 por a. Y esa es la parte imaginaria. Y luego armamos los números complejos. Z1 es igual a real más, más imaginario y la letra i, que es raíz de menos 1. Es una letra. Y el Z2, real más, y menos imaginario, son conjugadas las dos raíces y la letra i, que es raíz de menos 1. Listo, miren eso. Entonces, el programa principal, miren a lo que se redujo. Al objeto función cuadrática, a imprimir un mensaje de información, a leer datos, a validar la función, ¿sí? A calcular una función lineal si es del caso, a calcular una función constante si es del caso, o a calcular una función cuadrática si es el caso. Y listo, se acabó el asunto. Esto es objetos. Este es el poder de los objetos. Sí, entonces optimizamos mucho más el código. Ya, obviamente la lógica mantenemos, estos if, el if van porque van, o sea, esto sí va, pero lo organizamos con objetos. Y aquí sí el uso de getters y setters, ¿no? Como en este caso, miren, necesitamos el valor del dato miembro B, entonces hay que utilizar el getter de B. Sí, como está aquí, ¿no? Tenemos que ver
si b es diferente de 0. Entonces, ¿cómo vemos eso? Es con el getter de b, si es diferente de 0. ¿Ya? Miren eso. Entonces, el getter de b retorna el valor de b. Y el set de b asigna un valor al dato miembro b. Ya, entonces, eso hay que tener claro. Bien, con eso terminamos entonces esta parte del repaso. Bien, nos falta ver, luego vamos a ver el día miércoles, cómo pasar, por ejemplo, este tipo de ejercicios con bucles anidados, ¿no? O sea, estos triángulos de asteriscos, ¿sí? Ya todo esto pasar con manejar con bucles anidados. Es decir, la idea es trabajar con funciones que manejen bucles anidados de una u otra manera. Entonces, obviamente vamos a pasar todo esto a funciones, con datos miembro, con funciones miembro y con objetos y con clases. ¿Ya? Bien, entonces por hoy quedamos ahí.